Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Qué gusto saludarles y darles la bienvenida a una nueva semana, aquí, en Canadá en español. Soy Paula Pinzón y comenzamos este lunes 17 de agosto con una agenda que nos lleva por temas de ciudadanía, energía, economía, medio ambiente y asuntos internacionales. También tendremos una actualización importante sobre la situación que continúa viviendo Colombia después del terremoto. Gracias por acompañarnos una vez más. Comenzamos. Abrimos con una noticia que refleja un cambio interesante en el panorama migratorio de Canadá. Las solicitudes de ciudadanía canadiense han aumentado de manera importante, impulsadas especialmente por ciudadanos estadounidenses que buscan convertirse en canadienses. A continuación vamos con más información. La demanda de certificados de ciudadanía canadiense se ha disparado en los últimos meses, impulsada en gran parte por solicitudes provenientes de Estados Unidos, según una investigación de CBC News. La lista de espera para obtener un certificado supera ya las 121.800 solicitudes, luego de ubicarse en 56.000 en abril y 70.400 en mayo. El tiempo estimado de espera se ha duplicado, de 12 a 25 meses, entre mayo y agosto. El aumento está vinculado a la ley conocida como de los canadienses perdidos, el proyecto C3, que permite obtener la ciudadanía a quienes puedan comprobar que descienden de un antepasado canadiense, sin importar cuántas generaciones hayan pasado en el extranjero. Entre mediados de diciembre y finales de mayo, unas 23.490 personas recibieron su certificado de ciudadanía por descendencia. Casi la mitad nació en Estados Unidos. La ministra de Inmigración, Lena Medlesh-Diab, había dicho el año pasado ante un comité parlamentario que no esperaba una avalancha de solicitudes. La oficina de la ministra sostiene que el departamento está monitoreando de cerca la demanda y ajustando sus operaciones. El aumento también ha puesto bajo presión a los archivos históricos del país. La presidenta de la Asociación de Archivistas de Canadá dijo que algunas instituciones han visto aumentar sus solicitudes hasta en 300%, muchas de ellas ligadas a documentos que datan de hace más de un siglo. La directora ejecutiva de la asociación, Mab Coates Davis, señaló que esa carga adicional llegó justo cuando el gobierno de Mark Carney eliminó un programa federal de financiamiento para archivos comunitarios. En junio, el gobierno suspendió temporalmente un centenar de certificados ya emitidos por presuntas irregularidades en la documentación presentada. Según Immigration, Refugees and Citizenship Canada, 83 casos ya fueron resueltos, mientras otras 17 personas tienen 60 días para presentar pruebas adicionales de su ascendencia canadiense, bajo riesgo de que su certificado sea revocado. Y bien, amigos, continuamos con una noticia de gran importancia para la economía y el sector energético canadiense. Un enorme acuerdo proyectado para Labrador podría movilizar cerca de $70.000 millones y convertirse en uno de los proyectos energéticos más importantes de la historia reciente del país. Veamos los detalles. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, encabezó este lunes en San Juan de Terranova el anuncio de un nuevo acuerdo energético sobre el proyecto hidroeléctrico de Churchill Falls, calificado por Ottawa como la mayor inversión en energía limpia en la historia de Norteamérica. El anuncio contó con la participación de la Premier de Quebec, Christine Fréchette, y el Premier de Terranova y Labrador, Tony Wakeham. El acuerdo, que aún no es definitivo entre las dos provincias, contempla $10.000 millones canadienses en financiamiento federal para modernizar y ampliar la central de Churchill Falls, desarrollar el proyecto hidroeléctrico de Gull Island, construir nuevas líneas de transmisión y poner en marcha un parque eólico terrestre de 2.000 megavatios en Labrador. Según el gobierno federal, el conjunto de estos proyectos representa una inversión cercana a los $70.000 millones canadienses y casi triplicaría la capacidad de generación actual de Churchill Falls. Ottawa estima que la energía generada podría abastecer en conjunto a Toronto, Montreal y Vancouver y que los proyectos sostendrían 23.000 empleos.
Wakeham describió el pacto como el reemplazo del histórico acuerdo de 1969 entre Terranova y Labrador y Quebec, así como del memorando de entendimiento firmado en 2024. Aseguró que el nuevo entendimiento garantiza a su provincia más energía, más valor económico y más capacidad de transmisión. Según Hidroterranova y Labrador, el valor del acuerdo para la provincia aumentaría de los 36.000 millones de dólares canadienses estimados en 2024 a 49.000 millones en valor presente neto. El nuevo entendimiento tiene como fecha límite el 31 de marzo de 2027 para la firma de acuerdos definitivos. Sin embargo, Quebec debe convocar elecciones provinciales antes del 5 de octubre, lo que podría afectar su implementación si un nuevo gobierno decide no continuar con el proyecto. Wakeham había prometido durante su campaña someter cualquier acuerdo a referéndum, pero anunció que, en su lugar, convocará una sesión especial de la Cámara de la Asamblea. Ahora cambiamos de tema para hablar de algo que seguramente muchos de nosotros hacemos: donar la ropa que ya no utilizamos. Sin embargo, una creciente cantidad de prendas que los canadienses entregan con la intención de ayudar termina en vertederos, lo que está generando nuevas preguntas sobre el reciclaje y el manejo de estos residuos. Vamos con el reporte. Cada vez más ropa donada a organizaciones benéficas en Canadá está terminando en el basurero, según una investigación de CBC News. Tiendas de segunda mano de un extremo a otro del país reportan una acumulación de donaciones sin salida. En Halifax, la directora ejecutiva de la tienda benéfica Hand in Hand, Katy Broussard, dijo que no consigue comprador para su excedente desde febrero y que las recolecciones de basura en su local han aumentado 50%. Durante décadas, estas tiendas vendían su ropa sobrante a otras organizaciones sin fines de lucro, que a su vez la revendían al mayoreo o la exportaban. Pero esos acuerdos se están desmoronando. La consultora en circularidad textil, Charlotte Gensch, explicó que el mecanismo de recolección está colapsando en todo el país, en parte por los costos que implica deshacerse de la ropa. El National Diabetes Trust, que recolecta ropa para financiar a Diabetes Canadá, confirmó que suspendió temporalmente sus recolecciones en tiendas de segunda mano de 5 provincias, citando cambios en el mercado. Value Village, uno de los principales compradores del sector, ha reducido sus compras a organizaciones benéficas y ahora obtiene la mayoría de su mercancía directamente de donaciones al consumidor. A nivel internacional, el empresario Steven Vettel, cuya compañía Banky Bok exporta ropa usada a más de 30 países, dijo que los costos de recolección se han disparado por la inflación y el alza en los precios del combustible, y que la competencia de China en el mercado de ropa de segunda mano ha crecido de forma significativa. Para Gensch, la solución de fondo es reducir el consumo de ropa nueva, y llamó a los gobiernos a exigir responsabilidad a los fabricantes y fomentar el reciclaje textil en el país. Continuamos con información económica que puede sentirse directamente en el bolsillo de las familias. La inflación canadiense volvió a aumentar en julio y alcanzó el 3%, impulsada principalmente por el repunte de los precios de la gasolina. A continuación, todos los detalles. La inflación en Canadá subió a 3% en julio, luego de que el repunte de los combustibles volviera a presionar los precios, según nuevos datos de Statistics Canada. El precio de la gasolina aumentó 25.7% en los últimos 12 meses, por encima del 20.5% registrado en junio. La agencia atribuyó la presión al bloqueo del estrecho de Hormuz y al cierre parcial de rutas de navegación en el Mar Rojo, derivados de la reanudación de hostilidades en Medio Oriente. Un mes antes, un alto al fuego había ayudado a enfriar los precios de la energía y a reducir la inflación a 2.8% en junio. La cifra de julio superó las expectativas de los economistas, quienes anticipaban una alza más moderada, hasta 2.9%. Los costos de los paquetes turísticos también se dispararon en julio, con hoteles y vuelos más caros hacia destinos en Estados Unidos con motivo del Mundial de Fútbol. El transporte aéreo, por su parte, subió 12% anual, impulsado por el alza en el combustible para aviones. En contraste, los precios de los alimentos ofrecieron cierto alivio. La inflación de los productos comprados en tiendas bajó a 3.1% en julio, frente al 3.9% de junio, gracias a una menor presión en vegetales frescos, pollo y cereales. La fruta fresca fue la excepción, con un alza de 6.1% por el encarecimiento de berries y melones. Statistics Canada señaló que la inflación en alimentos ha superado al índice general de precios durante 18 meses consecutivos. Excluyendo la gasolina, el índice de precios al consumidor subió 2.2% en julio,
por tercer mes consecutivo. Estos datos serán la última referencia para el Banco de Canadá antes de su próxima decisión sobre tasas de interés, programada para el 2 de septiembre. El Banco Central ha mantenido su tasa de referencia sin cambios en 2.25% durante 6 decisiones consecutivas, y los analistas prevén que se mantenga así por el resto del año. Ahora ponemos la mirada en Medio Oriente, donde continúan las tensiones diplomáticas. El plazo establecido en un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán llegó a su fin sin que exista, por ahora, un acuerdo definitivo, aumentando la incertidumbre sobre los próximos pasos. Veamos qué está ocurriendo. Estados Unidos e Irán incumplen el plazo de 60 días para llegar a un acuerdo. Después de la guerra lanzada por Washington e Israel el 28 de febrero contra Irán, la Casa Blanca publicó el 17 de junio el texto del memorando de entendimiento con Teherán para poner fin al conflicto. Así que el acuerdo que alcanzamos con Irán el domingo se firmará en breve, mañana, tal vez pasado mañana. Toda mi vida se trata de acuerdos. El documento de 14 puntos fue firmado por Trump durante una cumbre del G7 en Francia y por el presidente iraní Masoud Pezeshkian, además de los países mediadores. Contemplaba un cese al fuego y la reapertura del estrecho de Hormuz, 2 puntos que fueron vulnerados en distintos momentos y sobre los que Trump redobló la apuesta. Y después que terminemos de derrotar a Irán, que está sufriendo una derrota aplastante, muy pronto declararé el estrecho de Hormuz territorio de Estados Unidos. Hasta el inicio de la guerra, el estrecho canal, la principal ruta para cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y otros bienes vitales, estaba abierto y sin coste alguno. Trump ha afirmado que tras derrotar a Irán pronto declarará el estrecho de Hormuz territorio estadounidense. El estrecho de Hormuz no se puede conquistar ni con un tuit, ni con un portaaviones, ni mediante un decreto, ni con un discurso electoral. Irán no teme las amenazas ni se deja intimidar por las demostraciones de fuerza. Trump, que va a elecciones de medio término en noviembre, pidió a los estadounidenses aceptar los aumentos del precio de la gasolina mientras sigue el conflicto. De su lado, Teherán culpó a Washington por la inflación en Irán. El memorando también fijaba un plazo de 60 días para llegar a un acuerdo definitivo, pero ese plazo vence este lunes. El conflicto parece entrar en una fase de desgaste y no hay signos de que las conversaciones entre las partes se reanuden. Y seguimos con información internacional relacionada con la seguridad en Asia. Donald Trump anunció una reducción de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, argumentando que estas maniobras envían un mensaje que considera hostil hacia Corea del Norte. Vamos con el informe. A solo unas horas del inicio de los ejercicios militares anuales entre Estados Unidos y Corea del Sur, el presidente Donald Trump pidió que se redujeran considerablemente las operaciones conjuntas a falta de poder cancelarlas. Dada mi buena relación con Kim Jong-un de Corea del Norte, no me complace que Estados Unidos haya aceptado participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Estos ejercicios son costosos y envían una señal inapropiada y hostil a un país que, desde que soy presidente, se ha mostrado no amenazante y respetuoso. Este año los ejercicios durarán 11 días y tomarán en cuenta la experiencia adquirida por las tropas norcoreanas junto al ejército ruso en Ucrania. Kiev acusa a Kim Jong-un de querer enviar a más de 30.000 soldados adicionales para apoyar al ejército ruso y ha denunciado el uso de misiles balísticos norcoreanos durante un ataque contra una fábrica en Zaporilla. Además de su buena relación con Kim Jong-un, Donald Trump también se mostró decepcionado por la falta de apoyo de los coreanos en su guerra contra Irán. Aunque esto no tenga mucho que ver, recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si deseaba unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y él respondió, no gracias. Bajo el nombre de Escudo de la Libertad, estas maniobras anuales tenían previsto movilizar a 18.000 soldados surcoreanos, así como a más de 28.000 soldados estadounidenses. No es la primera vez que Donald Trump se opone a estos ejercicios conjuntos. El presidente ya los había reducido en 2019 y los había cancelado por completo en 2018. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur afirmó el lunes que las maniobras habían comenzado según lo previsto. Y cerramos esta edición regresando a Colombia, donde continúa una situación especialmente dolorosa.
Una semana después del terremoto, el balance deja cerca de 300 personas fallecidas y más de 100 desaparecidas, mientras las familias y los equipos de emergencia continúan enfrentando las consecuencias de la tragedia. A continuación, el reporte desde Colombia. Se cumple una semana del terremoto más mortífero registrado en Colombia en el siglo XXI. El balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres indica que el sismo ha dejado casi 300 personas muertas, más de un centenar de desaparecidos, 4.200 personas heridas y 185.000 damnificadas. En total, 120.283 familias resultaron afectadas en 450 municipios de 15 de los 32 departamentos de Colombia, con Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío como los territorios más impactados. Ahora, cuando cada vez es más difícil encontrar sobrevivientes, las familias de las víctimas mortales se aferran a lo que quedó de sus seres queridos. Solo quedan los recuerdos, sí, solo quedan los recuerdos. Los bonitos momentos, los momentos agradables, recordar que ella fue una persona generosa. Queremos creer que no sufrió. De pronto solamente el susto y ya. Como Marlene, muchas otras personas buscan una fotografía, una prenda, un recuerdo, algo que, como explica esta psicóloga voluntaria, les saque una sonrisa incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Paradójicamente encuentro también la alegría de ellos de encontrar. Pues como algo queda, no queda como lo que vemos allá, tan gris, tan café, tan escombroso. Es que van encontrando como algo y la cara cambia, la expresión cambia. Según cifras oficiales, más de 127.000 viviendas sufrieron daños y casi 27.000 quedaron destruidas. Para responder a la emergencia, el recién llegado mandatario Abelardo de la Espriella anunció la creación de un llamado Fondo Milagro, que busca canalizar los recursos nacionales e internacionales para financiar las labores de reconstrucción. Una respuesta que no ha estado exenta de críticas. El ultraderechista fue cuestionado por no aceptar ofertas de equipos extranjeros de rescate durante las cruciales primeras horas de la tragedia, como México, por ejemplo, a pesar de que posteriormente la nación recibió ayuda de países como Estados Unidos, El Salvador e Israel. Y así llegamos al final de esta edición. Comenzamos una nueva semana con información que nos recuerda que detrás de cada cifra hay familias, comunidades y personas cuyas historias merecen ser contadas con respeto. Gracias por acompañarnos y por hacer de Canadá en Español parte de su día. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y compartir este programa con familiares y amigos. Yo soy Paula Pinzón. Gracias por estar con nosotros, que tengan un excelente lunes, cuídense mucho y nos vemos en la próxima emisión. ¡Hasta pronto!